Sí, estaba hablando de así impresionante es la explanada que tienen las minas de oro de Mina de Corrales. Efectivamente. Que es a donde va el señor. Nos vamos 3 y 4 de diciembre. Secretos de las minas de Corrales. Qué lindo. Prácticamente desconocido en el Uruguay que había minas de oro. Eso fue a mediados del siglo XIX, fíjate vos, un peón andaba por el campo, una estancia, y se encontró una piedra muy brillosa, digamos, y qué linda, la metió en un bollón y la puso de adorno en el rancho. Eso fue el principio de una fiebre del oro que trajo gente de todo el mundo. Sabemos por las películas de la fiebre de oro en California, en la misma época, pero no sabemos nada, que aquí también hubo una fiebre del oro y que dejó una tradición alucinante y un montón de magias en ese rincón casi desconocido del país que es Minas de Corrales. Precioso. Nos vamos para allá, Montevideo secreto en las redes para anotarse. Pero también nos vamos a... Es muy pocos lugares ese. Exacto. Y nos vamos a Piriápolis ahora también algunos días. Quedan poquitos lugares disponibles, así que invitamos a la gente también a acompañarnos a Piriápolis secreto, que es uno de los paseos más taquilleros que hacemos en bus. Y bueno, este fin de mes, 31 de octubre, celebramos Halloween con un fogón virtual. Precioso. Así que todo eso está a la mano para que la gente lo disfrute. 2 paseos y un evento que no se pueden perder. Exactamente. Me encanta. Vamos a hablar de Colón. Sí. Colón. Imposible y que su lleguen hermano estas fechas, ¿no? Yo te lo canto también. Claro, me encanta, sí, buenísimo. Bueno, la verdad es que no hay manera de no hablar de las miles de cosas que mucha gente incluso ignora, digamos, en relación con el célebre viaje de Colón. Creo que debe ser el más famoso. Totalmente. Viaje de todos los tiempos. Parece que hubiera sido el único que vino. Pues sí, y el único que vino además en esa época. Ignoramos casi por completo que hoy tenemos más que evidencias de muchas presencias. En este momento en la Universidad de Yale se está estudiando un viejo manuscrito hecho sobre piel de cabra y que probablemente tenga por lo menos 200 años más que el viaje de Colón. Se llama el mapa de Vinland y allí aparece buena parte de la costa de Norteamérica. Parece que es el testimonio más evidente que tenemos de la presencia de vikingos en Terranova, en América del Norte, donde hay ahora campamentos vikingos que son atractivos turísticos, imagínate. Claro. Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, el famoso descubridor vikingo, fue el primero que llegó allá por el año 1000. Qué travesía, ¿no? Casi 500, increíble, eran aquellos barcos que eran pero poco menos que un nada. Botecito, un poquito más. Una vela, digamos, y eran asombrosos, digamos. Pero seguramente están muy lejos de haber sido los primeros. Los polinesios, por ejemplo, llevan milenios en barcos todavía más precarios que los de los vikingos, cruzando el Océano Pacífico, que vos sabés que Qué más complicadito. Y sin embargo se iban en aquellos botecitos, digamos, desde Australia hasta Hawái. Eran algo increíble. Y muchos pueblos de América, de los más antiguos, empiezan a reconocerse como descendientes de polinesios. Y obvio. Se habla hasta de los chinos, la armada de Zheng He. Zheng He, en el siglo XV, décadas antes del viaje de Colón, fue enviado por el emperador de China para abrir nuevas rutas comerciales, con una flota de ni más ni menos que 300 barcos. Algunos llegó. Al final se dividieron, unos arrancaron hacia el oeste, digamos, y llegaron a la India, probablemente a las costas de África, y la otra mitad, como 200 barcos, arrancaron rumbo al oeste. Ninguno regresó, pero sí hay algunos indicios de que probablemente llegaron a las costas del Perú. Sí, sí, sin duda. Pero sin bueno, duda. lo cierto es que ese 12 de octubre de 1492 vino Colón. Sí hubo un viaje gracias a los turcos, ¿sabes? En realidad fueron los turcos los que armaron todo el lío. Porque hasta entonces los europeos no buscaban ensanchar las fronteras del cristianismo y nada de eso, era un verso gigante. Lo que querían era seda, perfumes, pimienta más que nada, porque si no, no había con qué tragar la carne, no había heladeras en aquel tiempo. Cuando la carne se empezaba a pudrir, la única manera de tragársela era con pimienta y muchas especies.
Y resulta que hasta entonces la ruta de los comerciantes entre Europa y Oriente era resguardada por el Imperio Bizantino, que eran cristianos. Pero por esa época, mediados del siglo XV, los turcos a cañonazo limpio tomaron Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Y cerraron el paso. Eso fue lo que hizo que los portugueses primero se avivaran y largaran barcos a dar toda la vuelta por el sur de África para tratar de llegar a esos lugares de Oriente. Y los españoles, que se quedaron un poco rezagaditos en esa carrera, decidieron arrancar rumbo al oeste, a atravesar el océano. Lo cierto es que ese 12 de octubre... fue Rodrigo de Triana, el vigía de la Santa María, el primero que gritó tierra. Cuando volvieron a Europa, Rodrigo de Triana se restregaba las manos porque los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, habían prometido una recompensa de 10.000 maravedíes, fangote de plata, digamos, en aquel tiempo, para el primero que avistara tierra en ese viaje a lo desconocido, porque en realidad no tenían ni idea de si el mundo terminaba y se caía. No tendrían ni idea, vos que sí, deberían tener idea. Sí, en realidad eran los europeos los que no tenían ni idea, el resto del mundo estaba perfectamente enterado desde hacía mucho tiempo, incluso los americanos, de que todos los mundos eran redondos, pero los europeos en ese sentido tenían una ignorancia terrible, habían olvidado que incluso los griegos en tiempos helenísticos habían calculado la circunferencia de la Tierra con una precisión increíble, 300 kilómetros de diferencia con lo que sabemos hoy, así que increíble. Lo cierto es que los europeos habían olvidado de todo eso, a pesar de que había ciertos mapas, qué sé yo, que parecían sugerir que había una Tierra más allá. Bueno, lo cierto es que Rodrigo de Triana quiso volver a España inmediatamente a cobrar la recompensa, 10.000 maravedíes, con eso se vivía toda la vida. En el momento justo, delante de los reyes de España, Colón dijo que el día antes había visto un hilito de tierra en el horizonte, así que se fundó los 10.000 maravedíes, y Rodrigo de Triana quedó tan furioso con la corona española y con Colón que se hizo pirata y dedicó el resto de su vida a saquear barcos que venían de América. Y vaya si hubieron barcos cargados de oro y plata. Bueno. Solamente los registros oficiales de Cádiz dicen que en apenas 150 años se trajeron 181.000 kilos de oro puro. Imagínate el valor de eso. Y eso no es nada, 16 millones de kilos de plata. Solo esa fortuna era suficiente para financiar todo el surgimiento del capitalismo en Europa. Era tal la cantidad de plata que todavía le seguimos llamando plata al dinero, digamos, hasta el día de hoy, 500 y pico de años después. Lo cierto es que hasta aquí llegaron los españoles. Por supuesto que esa plata y ese oro costaron millones de vidas. Claro. Hablamos de que en América había 100 millones de personas viviendo cuando llegaron los europeos por primera vez ese 12 de octubre. Menos de un siglo después ya quedaban menos de 1 de cada 10, digamos, para que tengas una idea. Explotación, miseria, violaciones, abusos, pestes, todo eso acabó con pueblos y culturas enteras. Entre los primeros que se vino con Colón a América en uno de sus viajes, había un tal Bartolomé de las Casas, un jovencito lleno de sueños, que quería hacer negocios y qué sé yo. Cuando llegó a América, se dio cuenta de que el destrato de las poblaciones originarias de América era tan monstruoso, las matanzas injustificadas por puro placer, violaciones, la explotación hasta morir en las minas, era tan horrible todo, que el tipo, impresionado, se metió en un convento y no salió hasta ser cura. Y cuando ya era fraile, Fray Bartolomé de las Casas dedicó el resto de su vida a escribir crónicas de esa monstruosidad y cartas a los reyes de España y al Papa, digamos, pidiendo que se
detuviera la brutalidad que se estaba No lo ejerciendo. leyeron justo, ¿no? Claro, exactamente. Eso hizo que Colón terminara preso. Sí. En realidad Colón fue llevado, encadenado a Europa, lo metieron preso por esos abusos. Pero lo cierto es que las gestiones de Bartolomé de las Casas no hicieron sino apenas enlentecer la explotación y, lo que es peor de todo, abrieron la canilla para que los siguientes esclavos fueran traídos de África. Claro. Peor, todo. Eso es lo que hizo que hasta el día de hoy, en realidad el 12 de octubre, que nosotros aprendimos en la escuela como el día del descubrimiento de América, ¿no? Aprendimos desde la escuela a situarnos, digamos, en Europa como si fuéramos europeos trasplantados. Para los pueblos originarios de América, el 12 de octubre es el día de la resistencia, el último día de la libertad y la dignidad de los pueblos de América. No es para menos, prácticamente desaparecieron culturas, pueblos enteros y, como te decía, la población quedó diezmada hasta ser reducida a lo que es hoy, digamos, ¿no? Personas viviendo en reducciones, la mayoría completamente ninguneadas, digamos, culturas que quedaron desplazadas, mientras el resto seguimos sintiéndonos todavía hasta el día de hoy europeos. Es un día efectivamente para reflexionar sobre estas cosas. Octubre trae mucha reflexión, ¿no? La semana pasada hablamos del Día del Animal, hoy hablamos también de que somos animales. Es cierto, sea, como que, cierto. ¿no? Tenemos esa cosa. En unos días tenemos Halloween también, sí. Digamos, ¿no? Tomada como una fiesta, pero de naturaleza muy distinta de la originaria. Deberíamos hablar también un poco de eso, ¿no? Y de la cultura celta, que también fue otra de las innumerables culturas que quedó prácticamente extinguida, en este caso en Europa, digamos, por el pisoteo de los imperios europeos. Mucho para pensar. El 16 de octubre, Piriápolis Secreto. Piriápolis Secreto. En diciembre, Minas de Corrales. 3 y 4 de diciembre. Y el 31 de octubre nos sentamos en casa a mirar la pantallita, digamos, porque tenemos fogón virtual y ojalá mucha gente intervenga y aporte sus propias cosas, porque juntamente vamos a desarrollar muchísimo todo este asunto de Halloween, de dónde salió y cuál es el sentido que verdaderamente tiene y que es un legado de los pueblos celtas. Tal cual. Gracias. Un abrazo. Como siempre. Bueno, continuamos.